El domingo anterior el tema era si soy cristiano y la manera, el énfasis de demostrar nuestro cristianismo es obedeciendo, es simplemente obedeciendo. Quisiera compartir hoy, ayer estuvimos a la mañana, un tiempo donde estuvimos viendo algunas características de hombres que Jesús eligió, donde nos podemos, en cada uno de los discípulos, nos podemos ver reflejados en varios de sus cualidades, sus características, de los aspectos de su personalidad. Y por otro lado, la palabra misma nos anima que así como Jesús eligió a estos 12, nos ha elegido a nosotros también. Imperfectos eran los 12, imperfectos somos nosotros también. Pero con la esperanza de aquel que comenzó la buena obra, como dice Pablo escribiéndole a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, la irá completando hasta el día de Jesucristo. El tema de hoy, el título de hoy podría ser Natanael, un discípulo genuino. Y quiero invitarte a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Acá habla de Felipe y Natanael. Felipe es una persona interesante para analizar. Vamos a hablar de Natanael hoy, pero andaban juntos, Felipe y Natanael, y juntos encuentran a Jesús también. Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, versículo 48, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Interesante este encuentro, apasionante este encuentro de Jesús con Felipe y con Natanael. Le digo 3 cositas acerca de Felipe. Algún día podremos hablar, pero como con cada uno de los discípulos nos podemos identificar, yo le tiro 3 cositas de Felipe y quizá alguno se identifica. Felipe era un escéptico, un analítico y era pesimista. Por la duda. Y Jesús elige a Felipe. Pero no vamos a hablar de Felipe, vamos a hablar de Natanael. Eran amigos. En los evangelios nosotros encontramos en varias oportunidades que andan Juan y Jacobo juntos, Andrés y Pedro juntos se los nombra muchas veces, y Felipe y Natanael se los nombra juntos.
Eran amigos, la Biblia no registra si eran amigos de la vida, de los negocios, si trabajaban juntos, no dice mucho la Biblia acerca de ellos, pero eran amigos y andaban juntos. Juntos posiblemente se dedicaban a estudiar las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? Los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. Así que el significado de Natanael es Dios ha dado. Dios ha dado. Ahora, en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, una sola vez se habla de Natanael. Una vez en cada libro. Es poco. Juan lo menciona 2 veces. En el llamamiento, que es lo que estamos leyendo ahora, y cuando en el capítulo 21 Jesús resucitado restaura de alguna manera a Pedro ahí a la orilla del mar con el desayuno, ahí estaba también Natanael. No hay mucho más acerca de Natanael, no hay muchos detalles de su carácter en la Biblia, de su personalidad. Se había criado en una pequeña aldea llamada Caná de Galilea, el lugar donde Jesús hizo el primer milagro. ¿Cuál milagro fue el primero? El agua en vino. ¡Qué milagro! Bien, de ahí era Natanael, de Caná. Muy cerca de Nazaret, que era el pueblo de Jesús. Ahora, los 2 pueblos eran insignificantes, pero había rivalidad entre ellos. De ahí viene la expresión, más adelante que vamos a ver, de Natanael. Era amigo de Felipe, siempre se los nombra juntos. En el versículo 45 aparece Natanael. Felipe, que había sido llamado por Jesús. Es interesante esto también, ¿no? En el capítulo anterior, o sea, en los versículos anteriores, Jesús viene llamando, los iba llamando a todos medio juntos porque vivían juntos, en los mismos pueblos. De hecho, todos los discípulos son de la región de Galilea. Por eso los religiosos judíos despreciaban a los discípulos y decían, ¿cómo? ¿Estos galileos? Pues los despreciaban. Así como los judíos despreciaban a los galileos, los de Caná despreciaban a los de Nazaret. Fíjate, ¿va? Siempre hay alguien para despreciar, ¿eh? Siempre hay alguien que consideramos un poco inferior a nosotros. Así que dice que al día siguiente de haber llamado a Pedro, a Andrés, ¿se acuerdan Andrés que le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías? Solamente hizo eso Andrés. Pedro hizo historia y Andrés parece que quedó ahí, casi en el anonimato. Pero fue Andrés el que encontró a Jesús y le dijo a Pedro, vení. Interesante, ¿no? Aquellas cosas que nosotros llamamos grandes y grandes hombres, nosotros los llamamos. Jesús parece que tiene otros parámetros. Así que al día siguiente de esto se encuentra con Felipe y lo llama Felipe. Y ahí nomás Felipe va a ver a su amigo y le dice, vení. Hemos encontrado, versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así se conocían las personas en ese tiempo. Por eso en Nazaret, como lo desprecian a Jesús, dice, ¿no es este el hijo de carpintero? Otro desprecio. Así que así era llamado. Jesús, hemos cantado recién. Jesús significa Salvador. Y acá el gran impacto de Felipe es venir a contarle a su amigo que lo que su amigo Natanael viene estudiando hace tiempo acerca del Mesías, ahora se ha cumplido.
Hace años que Natanael viene estudiando los dichos de Moisés, las palabras de Moisés, las profecías de los profetas, y ahora se da cuenta que eso que tanto se dijo del Mesías, está acá el Mesías. ¿Dónde? Acá. Ese es el impacto, el gran impacto que tiene. Jesús lo ha llamado en el desierto, como mencionaba. Juan relata que Jesús se bautiza. Juan el Bautista dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, y ahí comienza. En otros evangelios hay más detalles, ¿no? Pero así lo relata Juan. Juan, en todo el evangelio, se ocupa en afirmar y en demostrar y en probar que Jesús es Dios. Que Jesús y Dios tienen la misma esencia. Que el Hijo y el Padre son lo mismo. Y entre paréntesis, le mencioné algo de Felipe. ¿Te acordás cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús dice, hace 3 años que andamos juntos. Bueno, ¿cuánto hace que supuestamente conocemos a Jesús nosotros? Para pensar. Así que Felipe sabe del interés que Natanael tiene por el Mesías y lo buscó inmediatamente. Algunas cosas que la Biblia nos deja ver acerca de Natanael en este pasaje. Natanael ama la palabra de Dios. Era un profundo estudioso de la palabra de Dios que tenían hasta ese momento. Así que hay un conocimiento que él tiene, su corazón está preparado porque él está conociendo lo que la palabra de Dios hasta ahí revelaba acerca del Mesías. Por eso el apuro de Felipe al decirle, vení Natanael, lo encontramos. Qué impresionante, ¿no? Porque no fue un desfile, no, fue Jesús ahí. Desde ahí es que Felipe le habló del cumplimiento de las Escrituras. Posiblemente se juntarían los dos amigos a estudiar las Escrituras. ¿Te juntás con alguien a leer la Biblia? Ellos decían eso. Así que habrán ido varias veces a escuchar a Juan el Bautista, que era el predicador de ese tiempo. Como estudiante de las Escrituras buscaba la verdad. No se comía cualquier cosita de YouTube, Natanael. Iba a la Escritura, buscaba la verdad. De alguna manera, como todos los discípulos, está siendo atraído por el Espíritu Santo hacia la persona de Jesús. Es interesante cuando uno empieza a ver todo lo que pasó con cada uno de los discípulos, en el llamamiento especialmente, hay un corazón preparado, son corazones preparados ya por el Espíritu Santo para encontrarse con Jesús. Ahí el Espíritu Santo ya viene trabajando en ellos. Son sinceros los discípulos en amar a Dios y buscar la verdad. Natanael lo era. Es interesante lo concreto que fue Felipe al hablarle a Natanael, su amigo. No le dijo, vení que encontramos a alguien que te va a ayudar a cambiar el auto, a solucionar tus problemas, a buscar la pareja y si la perdiste, encontrar otra. No le dijo eso. No le dijo, vení que vas a ver que a partir de ahora todo va a ser no sé qué. No. No le dijo, a partir de ahora vas a desarrollar tu potencial. Le dijo, vení que hemos encontrado al Mesías. Eso es para revisar nosotros. ¿Cómo presentamos a Jesús nosotros? Es para pensar, ¿eh? ¿Presentamos a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios? ¿O tenemos que hacer toda una serie de artilugios para tratar de convencer a alguien? Me gusta escuchar los testimonios, por eso les pedí que lo compartieran. Porque cuando Jesús se revela, Jesús se revela. Yo no sé si alguien necesita que me convenzan de que Jesús es bueno, que Jesús es bueno. Si yo necesito que me convenzan de que Jesús es bueno, tendría algún otro inconveniente.
Así que ahí está lo que conoce Natanael. Natanael es un hombre sincero, estudiante de la palabra, en contraste con los religiosos y los líderes de Israel que son dominados por la hipocresía y por la falsa espiritualidad. ¿Qué dice Jesús de Natanael cuando lo vio? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un genuino israelita, un verdadero israelita. Había otros israelitas. ¿Vieron que se suele hablar bien de las personas cuando ya... ¿Viste? ¿Qué dirán de nosotros? Veremos. Pero ahora, escúchame, acá no es que partió Natanael y Jesús habló. Jesús lo ve a Natanael y dice, aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Si ahora cuando salí a la vereda te encontrás con Jesús, no Señor, no me diste tiempo a prepararme, me cantamos 18 canciones que Jesús viene y todavía no estamos preparados, ¿viste? No me lleve todavía, Señor, espérame un poco, que me acomode. Bueno, pero supongamos que salimos a la vereda y nos encontramos con Jesús, ¿qué diría Jesús? ¡Pah! Se vuelve para atrás y dice... Natanael, como el resto de los discípulos, por su conocimiento de la Escritura, reconocieron y respondieron rápidamente al llamado de Jesús. ¿Respondemos nosotros? Cuando Jesús nos llama a seguirle, cuando Jesús nos llama y nos confronta con aquellas cosas que tenemos que dejar, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque nuestra respuesta habla de lo que hay en nosotros. Por eso decía, ¿no? Si nos encontramos con Jesús, ¿qué diría Jesús? He aquí un verdadero piquense, ¿viste? Hasta ahí fue. No, tendría que ser algo más. Claro, por eso, no solo por eso. Natanael conocía al Mesías por las promesas que la Escritura decía del Mesías. Cuando lo ve, lo reconoce luego de una muy breve charla. Porque lo conocía. Faltaba que se le revelase. Y ahora fue el momento. Cuando lo llama y se encuentra con él. Es como si Felipe le hubiese dicho, Natanael, no me vas a creer, encontramos al Mesías. Qué noticia, ¿eh? Qué noticia. Nosotros hoy con la frialdad que nos caracteriza y la indiferencia hacia el Señor que muchas veces nos caracteriza, pero para Natanael fue algo emocionante. Y Felipe, su amigo, viene con la noticia. Si vos encontraste a Jesús de verdad, ¿qué le decía a tus amigos? Andá a la iglesia que te van a ayudar. No es lo que le dijo Felipe a Natanael. Natanael era un hombre que amaba las Escrituras, pero también era prejuicioso. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Había una rivalidad, como dije, entre Caná y Nazaret. ¿Se puede salir algo bueno en Nazaret? Qué tema el prejuicio, ¿no? El prejuicio tiene su base en la emoción nuestra, en la impresión nuestra, no en la verdad. No en la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros nos manejamos y decidimos por los prejuicios y no por la verdad? No, yo a Jesús lo reconozco. No te hablo de Jesús, te hablo en general.
a pesar de ser estudioso de la Escritura, de tener un interés espiritual real, a pesar de que buscaba a Dios, a pesar que era diligente y sincero, reacciona emocionalmente frente al encuentro con Jesús y le dice, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Tenía un fanatismo, Natanael, que era contrario a los de Nazaret. Una rivalidad que había entre dos pueblos que eran insignificantes los dos. ¿Por qué? Porque además esperaba, quizá para Natanael, no lo dice la Escritura, pero ¿de dónde iba a venir el Mesías? ¿Dónde se iba a mostrar el Mesías? ¿Qué decían las profecías del Mesías? De Jerusalén. Las profecías hablaban de Jerusalén, de la casa de David, del trono de David. Y resulta que sale de Nazaret. Una decepción. Una decepción. ¿Puede salir algo bueno? El pueblo de Nazaret se dice que era un pueblo inculto, vulgar, lleno de maldad, lleno de gente pecadora. Para la gente de ese tiempo era inconcebible que el Mesías pudiese salir de Galilea, de cualquiera de estos pueblos de Galilea. Igual que los que trastornaron el mundo, que salieron de Galilea. Para la alta sociedad de aquel tiempo, para la alta sociedad religiosa de aquel tiempo, para los entendidos de la religión de aquel tiempo, no podía salir de Galilea. Nada bueno podía salir de Galilea. Por eso Jesús no pudo hacer ningún milagro en su propia ciudad, Nazaret, por la incredulidad que había en la gente de Nazaret. Es más, predicó una primera vez, fue al hueso y dijo la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para... Esta profecía, dijo Jesús, se cumple hoy. Lo querían matar. No llenaba las expectativas. Otra característica tiene que ver con el prejuicio de Israel también, del pueblo de Israel. Los prejuicios del pueblo de Israel lo alejaron del Mesías, a la nación, lo alejó. Por eso dice Jesús, a los suyos vino, dice el Evangelio, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas. Los prejuicios los alejaron del Mesías. No le permitieron reconocer su mensaje, ni aceptaron el Evangelio. Eran ciegos y sordos para oír. Pablo, el apóstol Pablo, habla en las cartas acerca de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no pueda creer. Es como si personas oyen del Evangelio, pero los prejuicios tapan sus oídos y tapan sus ojos para que puedan ver y puedan oír el mensaje del Evangelio. Si a eso le sumamos el testimonio medio pelo de varios que se dicen cristianos, estamos completos. Así que cuando Jesús le dice a Natanael, un verdadero israelita, como mencioné, es porque hay otros israelitas, pero no son verdaderos. Y no son los nacidos de sangre judía, son los nacidos de la fe de Abraham, los verdaderos israelitas. Y cuando Pablo habla en Romanos 9, dice que nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es Israel. Hoy tenemos muchos prejuicios en nuestra sociedad. Prejuicio racial, prejuicio social, prejuicios religiosos, prejuicios intelectuales, que nos pueden alejar de Jesús. Como mencioné, los prejuicios no reflejan la realidad de los hechos. Felipe, frente al prejuicio de Natanael, le dice, ven y ve. Los hechos tiran por el piso
los prejuicios. Es como si alguien dice, fulano, vos sabés que se convirtió fulano. ¿Qué se va a convertir? Yo lo conozco. Bueno, ven y ve. Los hechos muestran la conversión. Sumamente interesante. Jesús vio venir a Natanael, le dijo que aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús lo conocía. Natanael tenía un corazón sincero. Describe su carácter. Un corazón puro, sin hipocresía. Pero acabo de decir que tenía prejuicio, pero tenía un corazón puro, sin hipocresía. Porque era imperfecto. Tenía amor por Dios y deseos de ver al Mesías. Lo que dice Jesús acerca de Natanael, como mencioné, que era verdaderamente, genuinamente. Eso significa la palabra en griego. La aprobación para Natanael de la boca de Jesús. ¿Vieron cuando se necesita una recomendación? Che, andá, decile que vos me conocés, decile que soy bueno, decile algo. Jesús la tenía clara. Aprobación para Natanael, un verdadero israelita sin engaño. Sin engaño. Muchos había israelitas que eran hipócritas. A Natanael le dice sin doblez. Desde el principio, desde que Jesús se encontró con Natanael, fue un discípulo verdadero. Y así fue hasta el final, fue fiel desde el principio, cuando lo reconoció hasta el final. A diferencia de algunos de los otros discípulos que siguieron con dudas hasta el final. Uno podrá decir, yo quisiera ser como Natanael. Bueno, con el deseo solo no alcanza. Era también Natanael un hombre de fe, porque venció el prejuicio que tenía acerca de Jesús. Cuando vio quién era, listo. Ya está, no necesito más que eso. Natanael le respondió, ¿cómo es que me conoces? Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo es que me conoces? El Señor sabe lo que hay en el corazón de las personas. De Felipe, de Natanael, de vos y de mí. Él sabe lo que hay en el corazón. No necesita que nadie le cuente en este momento. Tampoco necesita que nadie le cuente, porque Él lo sabe. Dice, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Pero ¿cuándo estaba debajo de la higuera? Natanael. Jesús no estaba ahí cuando Natanael estaba debajo de la higuera. Pero ahí, en el mensaje de Juan que escribe el libro, hay una evidencia de que Jesús es Dios. La omnisciencia de Jesús sabe que es Dios. Así que Natanael, frente a esa evidencia, en ese tiempo las casas eran pequeñas casas. Generalmente en una sola habitación se cocinaba, había olor a toda clase de comida en una sola habitación, solía haber un dormitorio. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en los patios? Había higueras, plantaciones de higueras. Eso daba cierta protección y además daba mucha sombra. Se cree que en esas sombras estudiaba Natanael las Escrituras. Y Jesús, que conoce todas las cosas, sabía del corazón, sabía de la diligencia, sabía de la disposición, sabía de que él buscaba y tenía un corazón que quería encontrar al Mesías. Y entonces uno podría decir, pero entonces, ¿qué? ¿Una adulación de Jesús para que lo siga? No, Jesús lo conoce. Jesús no necesita adular a nadie. Jesús nos conoce. Sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabe lo que vos y yo estamos haciendo. Te puede tranquilizar o nos puede intranquilizar.
Pero Jesús sabe. Jesús vio su corazón y dice el versículo 49, Natanael le respondió, Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Mesías. Respondió Jesús, le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y así fue. Comenzó a caminar con Jesús y empezó a ver todo lo que hizo Jesús. Y le dijo, en verdad les digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Para un hombre como Natanael, estudioso de las Escrituras, que conocía la ley de Moisés, conocía a los profetas, tenía el relato de la visión de Jacob. La escalera que una punta estaba en la tierra y la otra en el cielo, y los ángeles iban y venían. De la misma manera, le dice Jesús, vas a ver como los ángeles. Es impresionante. Impresionante. ¿Dónde nace esto? Porque Natanael es un hombre imperfecto. Va a ser un discípulo de Jesús. No hay indicios en la historia de cómo murió. Pero todos fueron martirizados los discípulos. Menos Juan, que fue tirado ahí en la isla de Patmos para que se murieron, que dicen que después lo mataron también. Pero seguramente fue muerto por causa del Evangelio. Nosotros nos podemos emocionar mucho cantando, ¿eh? No es todo. Este es Natanael. Claro, uno se queda con Pedro, Juan, ¿viste? Se queda los más grandiosos que va, por lo menos más relatos tenemos, no sé si eran más grandiosos. Creo que Natanael tenía más convicción que Pedro. Tenía más fortaleza interior que Pedro. Tenía más equilibrio emocional que Pedro. Estudialo, vas a ver. Sin embargo, Pedro... Vamos a orar. Luego vamos a participar de los símbolos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero te invito a pensar algunas cosas. Si el Señor nos encuentra ahora a la salida, ¿qué nos dice? ¿Qué haces vos acá? No. ¿Qué nos dice? ¿Amamos las Escrituras? ¿Amamos a Dios? ¿Anhelamos a Jesús? Natanael, con ese encuentro, fue suficiente para seguirle. ¿Nosotros seguimos dando vueltas todavía sobre la misma historieta de siempre? ¿Todavía? Bueno. Que frente a los símbolos que nos recuerdan, el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos tomar decisiones también. De renovar nuestras promesas a Dios de fidelidad, de seguirlos. ¿Diría Jesús que somos discípulos genuinos, verdaderos? Pregúntale. Señor,